Ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos en el medio ambiente físico en el que vive y las reacciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan en un determinado ecosistema interactúan entre sí con el medio ambiente, determinando el flujo de energía y materia que ocurre en ese ambiente. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos, factores abióticos. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay marinos, terrestres, microbianos y artificiales, entre otros ejemplos. ¿Qué es un trófico? Se denomina a nivel trófico a cada uno de los conjuntos de especies o de organismos de un ecosistema que coinciden por la posición o turno que ocupan en el flujo de energía y nutrientes, es decir, a los que ocupan un lugar equivalente en la cadena alimenticia. Existen tres niveles tróficos. Productores. Son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica por medio de la fotosíntesis o quimiosíntesis. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Este grupo está presentado por las plantas, las algas y fitoplancton y algunas bacterias. Consumidores. Son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos, según el organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, o sea, aquellos que se alimentan de productores. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios. También existen consumidores terciarios y cuaternarios, que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios respectivamente. Descomponedores. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Si bien no se los suele presentar en las cadenas tróficas, son fundamentales en la naturaleza, ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran los hongos, lombrices y algunas bacterias que reciclan la materia orgánica. Componentes de un ecosistema. Un ecosistema está integrado por dos tipos de elementos o factores. Elementos bióticos. Son aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, la flora y la fauna. Elementos abióticos. Son aquellos factores que sin vida que forman parte de un ecosistema. Por ejemplo, condiciones climáticas, relieve, variación del pH, presencia de luz solar. Tipos de ecosistema. El sistema acuático se caracteriza por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de ecosistema más abundante. Constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos y los de las aguas continentales dulces o saladas, como ríos, lagos y lagunas. Ecosistema terrestre. Tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de relieve. Montañas, planicies, valles, desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, los matorrales, la estepa y los desiertos. Ecosistema mixto. Son ecosistemas que se ubican en zonas de interacción de distintos tipos de terrenos, por ejemplo, en los que se combinan el medio acuático y el terrestre. Los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto de ecosistemas terrestres como de los acuáticos, y se considera zona de transición entre ambos tipos de ecosistemas. Los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistemas pasan la mayor parte del tiempo en uno de los dos ecosistemas, pero requieren del otro para reposar, alimentarse o procrear. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares, los esteros y las costas. Sistemas artificiales. Son aquellos ecosistemas creados y intervenidos por el ser humano, por lo cual también se les conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas.
Características de un ecosistema. Son ambientes dinámicos y variables que experimentan cambios naturales o artificiales y un constante flujo de energía y nutrientes entre los factores que se constituyen. Se denomina ecótono a la zona de transición entre un ecosistema y otro. La fuente principal de energía en los ecosistemas es la que proviene de la radiación solar. Esta energía es aprovechada por los productores, que son el primer nivel trófico de las cadenas alimentarias, para fijar la materia inorgánica en orgánica. Son estudiados por la ecología, rama de la biología que estudia los seres vivos y su relación con el medio que habitan. Son sistemas complejos debido a las interacciones entre sus miembros, a mayor biodiversidad, mayor complejidad del ecosistema. Ejemplos de ecosistemas. Arrecifes coralinos. Son una de las más grandes concentraciones de vida en el mundo submarino y tienen lugar dentro del alrededor de las estructuras coralinas que forman una barrera natural. Debido a la abundancia de materia orgánica que vive en ellos, numerosas especies de peces, crustáceos y moluscos pequeños sirven a su vez de alimento para depredadores. Ecosistemas polares son ecosistemas que se caracterizan por temperaturas muy bajas y poca humedad atmosférica. A pesar de ello, poseen un mar rico en plancton y una vida natural adaptada a las aguas heladas. Los animales presentan cuerpos peludos y densas capas de grasa.